Muchas gracias, muy amable. Cualquier cosa que en la cajita tiene el número de nosotros, ¿no? Bueno. Les contaba que hay entonces un método que fue el que estudiamos ya en el pasado y que ahora entonces vamos a entrar a hablar sobre el nosotros relacionado. O sea, estamos hablando de maneras en las que podemos acercarnos al texto bíblico, de qué forma lo podemos hacer. Y una de ellas es con el mirarnos dentro de, o mirar el texto mejor, mirar el texto en relación, mirar las relaciones que se conjugan, ya sea con los elementos, o ya sea con las mismas personas, o con Dios, pero mirarlo desde allí, desde la relación. Entonces, mirarnos ahí mismo nosotros, dentro de esas relaciones. Es decir, que los diálogos se van a propiciar para la construcción de la familia. Y en medio de esos diálogos siempre se va a considerar los momentos caóticos que van resultando, ¿no? Que resultan unos momentos caóticos y el medio se convierte en un asunto que se puede cambiar, que se puede girar. Y al girar, entonces vamos a ver otras perspectivas de lo que está pasando. Prácticamente eso es lo que ocurre en el Génesis, que hay unas historias y que esas historias tienen pues unas situaciones bastante difíciles, pero que se giran y al girar la vida vuelve a surgir. Y giran, o sea, que no se queda en el error, que no se queda en el pecado, que no se queda en la falta, sino que siempre busca la oportunidad para seguir avanzando. Es decir, que se debe ver toda situación como una estructura modificable, algo que da lugar a la novedad y a lo generativo. Eso es maravilloso mirarlo en el texto porque, y desde este método de leerlo, porque nos ayuda a ver cómo lo que uno puede calificar como malo puede terminar, al girarlo, puede terminar siendo útil y de mucha, sí, de mucha comodidad para nosotros. Lectura con énfasis en la familia. Es otro asunto que debemos tener en cuenta. Cuando leemos el texto, hablamos entonces que debemos hacer lecturas de la Biblia con énfasis en la teología de la familia. Los 50 capítulos del Génesis nos van a mostrar a un Dios que siempre está en busca de la formación de la familia, que siempre está buscando relacionarse y provocar las relaciones entre los que están en el grupo o en el espacio. Y eso sería entonces buscar siempre nuevas formas de vida. Al buscar relaciones es buscar nuevas formas de generar la vida o de transmitir la vida. Y eso sería también lo que hablábamos anteriormente, generar situaciones para el nosotros, porque Dios no es un Dios solo, sino siempre un Dios en intención de comunidad, aunque Dios como ser es único y tiene unicidad, es indivisible, por ser ese ser completo, total. Sin embargo, Él, bastándose a sí mismo, no vive solo, sino que busca siempre la comunidad, la familia,
Él mismo se presenta como Padre y al presentarse como Padre, entonces da lugar a una familia, a unos hijos, a una comunidad. ¿Por qué? Porque está en intención de comunidad y de relación. A lo que está solo, Dios siempre le va a crear otras alternativas para de esa manera generar la vida. Y la Biblia, ustedes ya lo han leído mucho, por ejemplo, en Eclesiastés nos dice, ay del solo, porque si cae no hay otro que lo levanta. Y Dios siempre está, desde el mismo inicio del Génesis, hablando de forma plural, incluyendo a otros, porque el buscar relaciones es siempre buscar la inclusión de unos con otros. Aún de los momentos más caóticos, como el caso del incesto de Lot y sus hijas, Dios no se detiene, sino que manda que salga la vida, que salga luz para el mismo mundo. ¿De dónde? De lo que quedó del incendio. Así he titulado en algún momento dado algún devocional que hice en Mensajero Fiel, lo que quedó del incendio, hablando especialmente de este asunto de Lot y de sus hijas. Si uno va al texto, permitámonos ir al texto un momento. Permitámonos ir al texto. Si uno va al capítulo 19, uno se encuentra con que unos ángeles llegan a Sodoma, ¿no? Unos ángeles llegan a Sodoma a la caída de la tarde. Y estos ángeles, pues obviamente vienen de parte del Señor. Sin embargo, cuando uno lee el capítulo anterior, en la intercesión que Abraham tiene por Sodoma, pues uno mira lo que el Señor dice en cuanto a lo que él ha escuchado de Sodoma. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿sí? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Este texto habla de un Dios que se interesa por saber de propia mano, de propia vista, lo que pasa. Él lo sabe todo, pero quiere ir directamente a Sodoma para mirar la situación. Entonces, por eso están llegando estos ángeles. Pero prácticamente lo que quiero decirles acá, que todavía no vamos a estudiar el capítulo, es mirar cómo en la primera parte de este capítulo se habla de unos hombres que atacan la vida, que quieren tener sexo con estos ángeles, que ellos me imagino que no saben que son ángeles, sin embargo, los ven como hombres y simplemente quieren tener una relación sexual con ellos, más violenta que de placer, placer para ellos seguramente, pero violenta para las personas que la recibirían. Entonces era una especie de atacar la vida. Y en el mismo acto, aunque hay conexiones, no hay generación de vida. Ahí es una generación de muerte y de dolor. Por lo tanto, es rechazada toda esa actuación. Aunque se están buscando unas conexiones, son conexiones y son relaciones nocivas y dañinas. Entonces, no se trata solo de que se buscan relaciones, sino que las relaciones que se buscan, el nosotros siempre está unido para generar la vida, para generar estos
ambientes de vida y de salud para toda la comunidad que hay allí. Este es el caso entonces de estos hombres. Pero en este mismo capítulo se habla de otro pecado sexual que tiene que ver con las hijas de Lot. Este es un capítulo bien largo y bien interesante. Y se habla del pecado de ellas, por decirlo de alguna manera, aunque en el texto no se señala esto como un pecado. Pero miremos aquí el verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Aquí esto se ha mirado pues con otros ojos y igual con estos ojos que lo estamos mirando hoy, tenemos que tener mucho cuidado porque no se está probando en ningún momento el incesto o el unirse el papá con su hija en este caso y la hija con el papá, sino que se resalta la intención, que es esta. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Aquí está lo generativo. En medio del caos se rescata que la intención de ellas en esas relaciones, en ese nosotros, no era otro que conservar la descendencia de su papá. Y eso, aunque la ley luego lo condenaría y mostraría que es un pecado y se prohíbe totalmente el incesto, sin embargo, aquí está. No para denunciarlas a ellas, sino por el contrario, para mostrar cómo hay un contraste en el capítulo de dos actos de unión sexual, el de los varones con los ángeles y ahora el de las hijas con el papá. Pero el uno de alguna manera se deja ahí como algo generativo, mientras que el otro es totalmente rechazado. Entonces, estamos viendo cómo de los momentos caóticos como estos puede surgir en medio de ello la vida. Miremos la palabra conservar en el hebreo, es la palabra del Strong número 2421. Recuerden que todas las palabras ya han sido enumeradas de la Biblia. Y esta 2421, todas las veces que aparezca en la Biblia, pues será del hebreo hayá. Y bueno, no sé si lo pronuncio bien, por ahí está el experto en hebreos, que es el hermano Octavio, pero ¿cómo se pronuncia esta palabra, hermano Octavio? Si usted nos puede hablar si nos puede abrir el micrófono y leérnosla. Octavio está por ahí, me pareció haber visto. Y aquí está. Bueno. Tenemos aquí esta palabra que es hayá, que es de la raíz de Javá y es propiamente vivir, declarar o mostrar, declarar, enseñar, mostrar, pero habla de vivir. Es decir, que la intención de conservar es para vivir, es avivar, es conservar, es criar, es dar, es dejar, guardar, infundir, mantener, preservar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar. Entonces mire cómo ellas, a pesar de que uno hoy califica de nuestra cultura, qué gran pecado estas peladas, estas chinas, diría uno, qué malas son. El escritor
inspirado por Dios, nos muestra cómo ellas tienen una intención de resucitar, salvar una descendencia que está para perderse por parte de su padre, porque recuerden que para esa cultura es muy importante que el varón no vaya a morir sin su descendencia, y por eso habían leyes incluso para levantar el caso de ayudar a los varones, que por ejemplo, si moría uno de los mayores o una de las personas de los hermanos de la familia moría y no podía tener hijos, él debía tomar esa mujer de él y darle un hijo a su hermano, es decir, no dejarlo sin descendencia. Y es bien particular que esto que estamos hablando aquí, este tema que nos parece pues tan conectado a esto aquí, que es la intención de ellas, esto la Biblia vuelve y lo muestra, ¿no? Vuelve y lo muestra casi de la misma manera, eso es bien, pero siglos después lo va a encontrar aquí, porque miren ustedes me están oyendo, ¿cierto? Yo quiero escuchar si me están oyendo o no. Sí, señor. Amén. Sí, amén. Muy bien, gracias. Entonces, miren ustedes, mirar este caso, ya están para conservar la descendencia, ¿cierto? Por eso lo están haciendo. Y dieron a vivir, bueno, lo cierto es que quiero mostrarles aquí, vino, y por acá luego nos va a decir, aquí, y las hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Y por eso me fui a Ruth, porque aquí vamos a ver otra mujer protagonizando la historia y mirando un asunto aquí que un varón se fue para Moab, los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y ustedes saben que aquí ellos se casan, ¿no? En Moab se casan, pero dice que murió Elimelech, marido de Noemi, quedó allá con sus 2 hijos. Y está hablando de muerte, de que se está acabando la vida, de que se está acabando la familia. Y ellos tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es decir, la descendencia se está acabando, se está terminando. Mire que es casi el mismo caso del Génesis, con un papá que no va a dejar descendencia y hay que hacer algo por él. Entonces, aunque ahí está el pecado del incesto, encontramos y pecado del incesto porque luego se señaló, ¿cierto? Que era así. Sin embargo, allá se admite que ese asunto por causa de la vida, por la defensa de la vida. Esto no está, y estamos hablando de este capítulo que no está conectado simplemente por el asunto de 2 historias que se conectan, no, porque estamos hablando es de Moab. Y Moab, pues resulta de que Ruth es moabita y acabamos de decir que el hijo que tuvo esta muchacha, ¿sí? Que dio a luz la mayor, su nombre fue Moab. Entonces mire cómo se vuelve casi que a repetir la misma historia. Ahora Ruth va, se casa con Booz y para tenerle hijo ¿a quién? Pues a Kelión y al otro que no habían podido tener, al menos se salva algo nuevamente, pero es el asunto de la vida. Y ese libro de Ruth, recuerden ustedes que los judíos siempre estuvieron buscando la manera de no unirse con otros pueblos. Sin embargo, se escribe Ruth para mostrar que cuando tiene que ver con salvar la vida, muchas veces se quebranta la regla. Y la regla se quebranta no porque se deshonre la regla, sino porque se honra la vida. Es decir, se elige la vida por encima de la regla. Entonces, son casos que tenemos allí
en la escritura para mostrarnos, pues, cómo se va dando esto tan tremendo allí y cómo de esto que estamos diciendo las mismas éticas cambian. No dan unos giros y siempre dan giros para librar la vida. Por ejemplo, no se casan, la idea no es que se casen con extranjeros, pero se están casando y pareciera que hubiese venido una maldición por haber hecho eso. Sin embargo, hay que seguir generando la vida. En el caso de Ruth, ¿sí? Y Booz acepta y se une con una extranjera, aunque él era un hombre bien conservador, se une con ella para dar lugar a la vida. Es decir, que las conexiones que se dan siempre deben dar lugar a la vida. Por eso decimos que de alguna manera las éticas cambian, Dios y la vida seguirán siendo lo mismo. Por eso es preferible quebrar la ética para no quebrar la vida, porque muchas veces nos quedamos con la ética y preferimos quebrar la vida. Preferimos que el hijo, ¿qué será?, llegue a las 10 en punto, que está bien, porque es una regla saludable para todos, pero cuando no llega a esa hora, entonces el papá dice, te dejo por fuera, y prefiere conservar la regla que conservar la vida. Entonces se convierte en una situación que ataca la vida, aunque defiende la regla. Y la idea sería muchas veces quebrar la vida, quebrar la regla que quebrar la vida, como es el caso de Moisés, que uno se pudiera preguntar por qué Moisés quiebra las tablas de la ley, y casi que uno dentro de una teología de la vida pudiera encontrar que quiebra las tablas porque son la evidencia de que ellos no podían hacer lo que estaban haciendo y que eran reos de muerte. Uno pudiera ver que las quebró por ira, y puede ser que sí, pero también en intención de vida, porque en últimas esas tablas los condenaban y él prefiere quebrar las reglas que quebrar a las personas. Lo mismo pasa con Jesús, que llegan estos a decirle, mire, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la regla dice que estas mujeres deben morir. ¿Tú qué dices? Y él prefiere, y ellos vienen con piedras en las manos para simbolizar también ese asunto de la ley, que está escrita en piedras, y que la ley no tiene misericordia, sino que entra a quebrar a la persona inmediatamente. Entonces Jesús habla con ellos y ellos terminan tirando. Es muy significativo que Juan diga que ellos tiraron las piedras, como hablando de que se cae la regla, se cae la regla y se defiende la vida, ¿sí? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces la regla le condenaba y Jesús, que es santo, puede quebrarla, pero ni él. ¿Por qué? Que la intención es guardar la vida ante todo. Por eso Dios está dispuesto a quebrarse él para no quebrar al ser humano, y por eso viene a la cruz del Calvario, para quebrarse él en favor de todos y librarnos de nuestra maldad y de nuestros pecados. No sé qué piensan ustedes de esto que hasta aquí hemos dicho, porque sé que es un poco complejo y pues nos puede confundir, pero no sé, me gustaría escucharlos. ¿Aló? ¿Sí me entendieron la pregunta? Cualquiera puede hablar. De hecho, eso es lo bueno, poderlo hablar y no solamente escucharlo como si fuese una imposición, sino hablarlo, porque es en ese diálogo en donde el nosotros se encuentra.
y puede dialogar sobre estos asuntos que estamos viendo aquí. Sí, pastor, ¿sí me escucha? Sí, claro que sí. Eso a mí me parece muy interesante porque conozco muchos casos, ¿no? De familias en nuestra iglesia que a veces por una falta cometida, he visto muchas veces que por mantener la regla, la norma, no se tiene misericordia. Y resulta que no solo sale afectada la persona que cometió la falta, sino que se destruyen o se han destruido familias completas. Entonces, sí me parece muy interesante saber que siempre la vida está por encima de la misma ley. Me parece pues a mí muy interesante. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Creo que sí, creo que nos has dado un punto importante y es eso, que por hacer respetar una regla, y no es que las vamos a desvalorar, no, pero cuando hay que elegir entre la regla y la, y la vida, ¿qué se elige? ¿Cómo se elige? ¿Sí? Y es lo que el texto nos va a mostrar, cómo a pesar de que, mire que en el caso y mire cómo la vida se echa a perder cuando no se respeta la vida, que es el caso de los hombres de Sodoma que terminan quemados. ¿Y por qué terminan quemados? Pues porque no defendían la vida, atacaban la vida y atacaban la vida de los otros, donde se siembra el egoísmo, donde se siembra ese solo pienso en mí y me interesa lo que yo pienso y mis propias reglas y no me interesa el otro. Y cuando eso ocurre, es decir, cuando se ataca la comunidad y el convivir en, en, en comunidad, en familia, entonces se termina destruyendo. Y por eso vamos a ver que en el diluvio se muere mucha gente. ¿Por qué? Porque atacaban la vida, porque desordenaban, porque maltrataban, porque explotaban a las mujeres, porque había una cantidad de cosas allí. Entonces esa explotación causa que definitivamente no haya nada que hacer, sino dañar, terminar haciendo un juicio sobre la persona. Entonces noten ustedes cómo las reglas no están simplemente para que sean reglas. Los mandamientos no están simplemente para que sean mandamientos, sino para que defiendan la vida. Ese es el propósito del mandamiento. El día de reposo era para defender la vida, pero si el día de reposo quebrantaba la vida y la dañaba, entonces había que quebrar el día de reposo, que es lo que Jesús hace, ¿no? Que él termina sanando en el día de reposo y creando, casi en todos los evangelios vemos, creando unas polémicas muy fuertes porque la gente estaba muy aferrada a la regla y preferían la regla que defender la vida. Sin embargo, Jesús mismo les dice por ahí en algún momento dado, les dice, miremos el texto para que lo... Jesús les dice por aquí, por aquí, aquí especialmente en el hombre de la mano seca. Dice que vino, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Se está hablando del día de reposo, ¿no? Está discutiendo sobre el día de reposo desde aquí. Hacen lo que no es lícito hacer. La discusión es esta. Hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es decir, que hablan de obras. Entonces, hay unas obras, pero hay una regla. Y ellos lo que hacen es arrancar espigas
Y mira el texto cómo es claro en decir, para comer. Tuvieron hambre, dice aquí arriba, pero era día de reposo. Entonces, el hambre se conecta con la vida y el día de reposo se conecta con la regla. Entonces se tiene que mirar qué se quiere, si defender la vida o defender el día de reposo. Ellos arrancaron espigas y los discípulos, viéndolo los fariseos, entonces le dicen a Jesús, mire, sus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le recuerda unos asuntos anteriores y les dice, pero ¿qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y cómo comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él? Porque solo era para los sacerdotes. Entonces mire cómo Jesús recuerda un caso de quebrantamiento de una regla por causa de salvar la vida. También dice, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa porque estos tenían que trabajar ese día, haciendo todo el asunto de los sacrificios? Sin embargo, eran sin culpa. ¿Por qué? Porque al hacerlo, ellos generaban vida para el pueblo. Y él le llega a decir, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa, que fue la palabra que nos recordó Andrés ahorita, si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, siempre que sea la vida, y qué bueno que él se titula Hijo de Hombre, como descendiente del hombre, como el que viene de la vida para la vida, es Señor del día de reposo. Es decir, es más grande la vida que las reglas. Y este también es lo mismo. Y aquí es muy interesante porque Jesús hace una pregunta muy de mucha confrontación para el sistema judío. Y es este, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque sanar sería quebrantar, según ellos. Y él les dice a ellos mismos que qué hombre de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levanta. Pues cuánto más vale un hombre. Mire, y aquí se hace la comparación entre dos vidas. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces, ¿cómo se dignifica la vida del ser humano también por encima de todo? Porque recuerden que todo ha sido puesto debajo de los pies. Entonces, ¿cómo ven esto los demás? Por aquí tenemos pastores, teólogos. ¿Qué piensan de esto que estamos mirando hasta aquí? Pastor Juan Carlos, ¿qué piensa de esto? Que es muy interesante. Claro, hay que tener en cuenta siempre la vida va por encima de cualquier regla, de cualquier norma. La persona es más importante. Y a veces hay que quebrantar algunas normas, algunas situaciones, no ser tan estricto para poder que al final se conserve la vida, se conserve lo más importante, la persona, darle valor, realmente a lo que hay que darle valor. Entonces, me parece muy importante mirarlo desde ese punto. Claro, desde ahí podemos discutir asuntos como el aborto. Es que esto nos da para unos temas muy importantes. El aborto, la eutanasia, que se llama una muerte buena, pero al fin y al cabo muerte. La pena de muerte para el violador, para la persona que hay incluso cristianos que se irían a favor de asuntos como estos, ¿no? Estamos hablando de asuntos éticos dentro de la sociedad y ahí tendríamos que mirar, esto nos da bases para mirar qué se defiende. Si se defiende la regla de no robar o esto,
o se defiende la vida. Claro que eso tiene una cantidad de implicaciones ahí que no es tan fácil concluir en un tema de esos con decir lo que estamos diciendo acá. Pero lo que estoy diciendo es que esto nos da las bases para comenzar a pensar y a repensar asuntos tan delicados como estos, ¿no? Que son dignos de tener muy en cuenta de parte de nosotros. Entonces el diálogo hay que darlo en... Hablaríamos de un diálogo de construccionismo familiar para la defensa de la vida. El diálogo de construccionismo familiar es distinto al constructivismo. Una cosa es el constructivismo y otra cosa es el construccionismo. Desde el Génesis y la lectura que estamos tratando de hacer, sería que miramos más el asunto como construcción que como constructivismo. Vamos a tener una diferencia entre las dos. A ver si podemos mirar por acá. A ver, no sé si se puede. Vamos a hacerlo desde aquí. Bueno, sería aquí, para que nos quede más fácil. Una cosa es el construccionismo. Sería el construccionismo. Esto me quedó perfecto. Es para que aprendan ustedes a escribir así. Y otra cosa es el constructivismo. Este es muy distinto a este. En este podríamos decir, perdón, borro esta partecita que no me quedó nada bien. En este pudiéramos decir, aquí hablamos de la mente. O sea, la realidad se construye desde la mente. Y aquí, la realidad se construye desde el diálogo. Esa es la diferencia. En una, el construccionismo va al diálogo y desde ahí construye su realidad. Por eso hablando. De hecho, hay gente que dice, venga, hablemos, que hablando nos entendemos. Mientras que quien construye su realidad desde la mente, él dice que la realidad es de cierta forma
y de esa forma entonces quiere que todo se dé. Y cuando no se da así, se vuelve intransigente, porque no escucha diálogo, no escucha consejos, no escucha nada, porque la realidad está en lo que él o ella simplemente asumió que así es. Y la vida no se da así, la vida se da dentro de lo que es el construccionismo, es decir, cuando nos encontramos con el otro. Muchas veces tenemos intención de decir muchas cosas, pero luego nos vamos a encontrar con que eso que íbamos a decir no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque la vida se da de otra manera. Hay otras circunstancias que hacen que no lo podamos mirar de esa manera, que no lo podamos ver así como tan fácil, como creímos que lo podíamos decir, ¿sí? Entonces uno va a decir algo y cuando llega a la casa a decir eso, se encuentra que hay una tragedia en esa casa, ahora dígalo. No puede. Entonces la mente, todo lo que proyectó, y muchas veces uno dice, espera y verá que le voy a decir a esto o aquello o lo otro, y va a decir un poco de cosas que luego no es capaz de decirlas. Dice, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, le voy a decir por acá, pero cuando llega el momento, le dices otras cosas distintas. Esperará que le voy a cobrar, que me pague, y luego va a cobrarle y cuando encuentra de que está en una situación que dice, no, yo ahorita qué le voy a cobrar a este señor si no tiene ni en qué caerse muerto o esto o aquello, o no me ha querido pagar. Y la vida cambia. Entonces es el hecho, el fenómeno, lo que ocurre en el momento, lo que realmente da lugar a la construcción. Entonces, por eso hablamos de la construcción de los hechos. Vamos a mirar entonces vamos a entrar a mirar algo más que tiene que ver con la teoría documental. La teoría documental, ya pasando pues de estamos como mirando algunos métodos que podemos usar y que luego nos vamos a encontrar en el Génesis, nos lo vamos a encontrar allí. Y vamos a hablar por un momentico de la teoría documental o documentaria, que tiene que ver con el inicio, quien la inicia sería Julio Wellhausen, 1844-1918, es el tiempo en que él vive. Y este es un teólogo protestante que dio forma a la teoría documentaria. Él vive en el ambiente del criticismo y su época es marcada por el racionalismo alemán. Y en ese momento que se racionaliza todo y que hay crítica por todo lado a todo el texto bíblico también, y no solo al texto bíblico, sino a todo lo que hasta ahí se ha dicho y se ha escrito, entonces surge esta teoría que, al menos para el Pentateuco, se construyen los documentos J, E, D y P. Y estos serían los hilos con los cuales se teje el texto, el Génesis, el Éxodo y los textos que siguen, los cuales se vuelven claves desde lo técnico para entender el texto. Aquí hablemos otra manera de abordar el texto y de mirar cómo está construido. Entonces hablemos un poquitico de los documentos. Si ustedes quieren saber más sobre esto, creo que en internet van a encontrar documentación que los puede ayudar a entender más de cerca todo este asunto. También hay un libro que puede ayudar a entender un poco más esto, que es el Pentateuco, un libro de Félix García, que puede ayudar también. Este está por allí. Si a ustedes les parece, se los podemos compartir para que también lo miren. Sino que dijimos que esta clase iba a ser una clase más de escuchar, de hablar y de dejar hasta allí, sin dejar tareas ni nada por las ocupaciones que tenemos. Sin embargo, si quieren, se pueden compartir algunos documentos como estos para que profundicen ustedes desde allí
en teorías como estas que son bien interesantes e importantes. El documento J, que se escribe por allá en el 900 antes de Cristo, en el Reino del Sur, muestra a Dios cercano. Lo muestra dialogando con el hombre. Él escucha, muchas veces lo presenta como un artesano y hace al hombre con sus propias manos del barro, ¿no? Entonces usa sus manos para hacer. Sí, muestra a Dios muy semejante al ser humano. El documento E es el documento que se escribe pues 50 años después, miren, el 850 antes de Cristo, y se ve a Dios como solemne y lejano. Hay una característica y es que no se le relaciona con muchas partes del ser humano, sino que se le ve es lejano. Y en este documento él habla por medio de sueños que deben ser interpretados. Es decir, que este documento va a hacer uso demasiado de todas estas figuras de Dios hablando por sueños, por visiones, y cuando encontramos esos textos así, casi que tenemos una característica para referirnos a un documento E. La otra cosa que no les he dicho aquí es que el documento J, siempre que se va a referir a Dios, me he devuelto, ¿no? Para explicar esta partecita. El documento J, siempre que se va a referir a Dios, le va a decir Jehová, Jehová o Jehová Dios, ¿sí? Y cuando nos encontramos con el documento E, nos vamos a encontrar con este es el eloísta. A este documento se le llama el documento J, se le llama el documento jehovista o J. Y a este el documento E o el documento eloísta, porque Elohim es en el hebreo el nombre, la palabra para decir Dios. Entonces se le dice E, y siempre que encontremos este documento nos sería fácil por dos cosas. Si vemos que hay visiones y aparte de eso vemos que cuando se va a referir a Dios se refiere con el asunto E, con la palabra E, eloísta, entonces estamos cerca o estamos en terrenos de un documento eloísta que fue escrito en el reino del norte, ¿sí? De las 10 tribus de Israel. Allá se escribe. Muy bien. Y luego también va a haber otro documento que es el documento D, que se escriben, dicen ellos, los expertos de esta teoría, que este documento se va a escribir por allá en el 600 antes de Cristo, sobre todo en el tiempo del rey Josías, y acude al pasado para interpretar el presente. Eso es lo que hace. Y este documento encierra casi todo lo que tiene que ver con el Deuteronomio. Sería este libro, y algunas partes pues se encontrarían también en algunos textos del Pentateuco, pero especialmente en el Deuteronomio sería este libro. Y acude al pasado para interpretar el presente, es decir que esa es la característica de este libro. Acuérdense de esto, de aquello que Dios les habló, que les dijo, y así había dicho el Señor cuando estaba. Es como vamos a encontrar prácticamente el libro de Deuteronomio. Y el documento P, y se le dice P porque con esta letra se empieza a escribir en alemán la palabra sacerdote o sacerdotal. Por eso se le dice P. Y el documento P, pues se escribe en el 500 antes de Cristo, en la cautividad babilónica. Ese es el contexto. O ahí muy cerca en el exilio, en el posexilio, cuando las personas están regresando ya de Babilonia. Y este documento también usa la palabra Elohim, Dios. Pero aparte de eso, su énfasis son las reglas, la solemnidad, el orden, el ritual, las ceremonias, los santuarios, los levitas, lo puro y lo impuro,
las fiestas, los días, los años desde el Sinaí y también todo lo que tiene que ver con nombres. Así que si nos encontramos con un documento que usa para referirse a la divinidad, usa Dios, y aparte de eso hacen mucho énfasis en reglas, en rituales, en ceremonias, estamos frente a un texto de carácter sacerdotal. Estos están entretejidos en un mismo libro y nos hablan que es posible asumir el desarrollo de la vida desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de la creación y el capítulo 2, mira, el capítulo 1 es P y el capítulo 2 es J. También habla de la creación, solo que desde perspectivas diferentes. Es el mismo Dios de Israel, pero asumido como creador desde dos enfoques distintos. ¿Qué entendieron de esta teoría? A ver, yo quisiera oírlos qué entendieron sobre esta teoría. Yo le bendiga, hermano. Tengo una preguntita para hacerle. Sí, señor. Bueno, nosotros hemos escuchado y nos han enseñado que el Génesis lo hizo o lo escribió Moisés, mejor dicho. Y uno ahí cómo hace, mi hermano, para saber cuáles son las, por lo que yo entiendo, lo que usted está diciendo es que el Génesis está escrito desde varias épocas, ¿no? Los que escribieron. Pero entonces, para saber los escritos de Moisés, ¿cómo haría yo o cómo haríamos allí? Hay partes en la Biblia donde, por lo menos en Josué 1, el 3 habla de que como lo había dicho a Moisés, es decir, que Dios le habló a Moisés. Y ahí en el versículo 7 también dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y sabemos pues que Dios fue el que le dio la ley a Moisés. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuáles son los textos o cómo haríamos para saber los textos que escribió Moisés? Muy bien. Y el interés de saberlo de los que escribió Moisés es ¿cuál? Porque a veces, hermano, hay preguntas y entonces es bueno darlas concretamente sabiendo pues quién fue el escritor. Listo. Cuando estudiamos, ahora, estas teorías, yo quiero que entiendan algo, son teorías, no son producto acabado ni son lo último y que así tenemos que ser. Simplemente por ser teorías, lo que nos pueden es ayudar a acercarnos al texto de cierta manera. Puede ser que nos acerquemos también de otra. Listo. Sin embargo, en esta teoría, lo que se va a decir que es, una es que lo que importa en sí, aunque hubo un tiempo donde se hizo mucho énfasis sobre el autor, porque pareciera ser que el autor es como el que le da la autoridad al texto, desde esta teoría se va a decir que definitivamente quien le da la autoridad al texto no es una persona, sino que es un pueblo. Y especialmente es Dios como inspirador de esa escritura. Por ejemplo, si no encontráramos quién es realmente, porque cuando esta teoría plantea que el documento está hilado, que el Génesis está hilado con 4 documentos, no se habla de autores, se habla de toda una tradición y de toda una literatura que se genera en Israel, pero que se desconoce realmente quiénes la escribieron. Esto para decir que realmente el autor del texto bíblico, el del que lo escribió, no es tan importante. Si es Moisés, si es Daniel, si es Ezequiel, sea quien sea, el texto está ahí y está narrando unos acontecimientos de una nación que conserva todo esto como dados por él, como dados por Dios. Entonces, para eso es que
se pudiera mirar el asunto de los autores. Sin embargo, hay que reconocer que sí hay unas partes, obviamente, en las que Moisés escribe, ¿sí? Las tablas de la ley, por ejemplo. Se habla de una ley central, inicial. Lo que pasa es que la ley, como ocurre en todo, a medida que va pasando el tiempo, las leyes se van mejorando, se le van anexando parágrafos y otras cosas más. Entonces, es muy seguro que con Moisés recibimos un núcleo de leyes, pero no recibimos tal y como está el texto allí. Eso va surgiendo a medida que se van dando las necesidades en el mismo pueblo. Entonces se va reglamentando, pero no es una cosa que se da de un totazo, que se dice, escriba todo, ¿cómo es que va a ser? No, a medida que van surgiendo las situaciones, entonces van surgiendo las leyes. Y eso sucedió tanto para Israel como para nosotros mismos aquí en Colombia. Por eso escuchamos que el Senado está discutiendo una ley. ¿De acuerdo a qué? Pues a situaciones que se viven dentro de los campos, ¿no? Dentro de los parámetros, dentro de los contextos de las naciones. Por eso hablaríamos de eso. Hay algunos textos, libros, que también le van a poder decir que sí pudo haber escrito Moisés, que entre otras cosas no es mucho, pero que escribe. ¿Por qué se dice la ley de Moisés? Pues porque él es un hombre de bastante autoridad y por lo tanto, por ser de autoridad, pues se va a referir casi siempre los escritores, los que escribieron, refirieron, se llama seudónimo, usaron un seudónimo para su libro, porque si yo escribo un libro, hoy mismo puede ser así, si yo escribo un libro y lo publico yo, tiene cierta relevancia, ¿sí? Entre las personas que me conocen a mí. Pero si yo escribo un libro y luego se lo paso al hermano Álvaro Torres o al hermano Reinel Galvis y le digo a ellos que si ellos pueden publicar mi libro a nombre de ellos, es decir, que no vaya mi nombre, sino que vaya el nombre de ellos, ¿qué cree que pasa? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Les hago la pregunta. ¿Qué creen que puede pasar? A ver. Creo yo que va a tener más impacto porque son personas más conocidas. Claro, sí. Son personas más, o sea, y conocidas, de autoridad, que incluso dicen, es que lo dijo fulano de tal. Porque la gente terminó respetándolos. ¿Por qué? Pues por su bagaje, por su conocimiento de la escritura. Entonces, cuando se quiso decir que era la ley de Moisés y que la escribió Moisés, y hablando casi de los 5 libros, es una referencia a una persona de autoridad. Pero realmente, detrás de esos 5 libros hay otra cantidad, mejor dicho, más que personas, hay un pueblo, que es lo que se plantea hoy. Más que eso, hay un pueblo que va a ser, que va a dar lugar a esto. Entonces, no sé, Sandro, si se responde en parte a lo que usted quiere, a lo que usted estaba preguntando. Sí, mi hermano, gracias por el aporte, de verdad que muy enriquecedor. Gracias. Bueno, muy bien, gracias.
Entonces ahí tenemos estos documentos que nos van a ayudar a ver lo entretejido. Vamos a ver un texto para entenderlo un poco más. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí. Vamos a mirar Génesis 1, 1. Y vamos a colocar por aquí Génesis 2, 4. Ah, bueno. Perdón, yo le quito a esto la... No me... 1, 1. Muy bien. Aquí los tenemos. Notemos cosas, por ejemplo, como estas. Bueno, este texto dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo fueron creados? Cuando uno lee el texto, pareciera ser que es el comienzo de un nuevo relato. Pero realmente este título no debería ir aquí, sino después de esta coma. ¿Sí? Sin embargo, lo que estamos viendo es una hilación, es decir, un tejido que se ha hecho de los dos documentos y pareciera que sigue normal y que no pasa nada, pero el panorama cambia totalmente e incluso la mención a Dios. Miren ustedes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Aquí se menciona cielos y tierra y aquí se menciona cielos y tierra. Miremoslo acá. Cielos y tierra también. ¿Está bien? Pero después de la coma cambia. El día en que el Señor Dios hizo, ojo, la tierra y los cielos. Aquí hay una perspectiva diferente. Así que el documento, aquí empieza un documento y aquí termina un documento. La otra cosa, aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí dice, el día en que el Señor Dios, este Señor lo traduce, de las Américas lo traduce como Señor, pero si lo miramos desde esta Biblia, miremoslo desde aquí. Aquí. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra que fueron creados el día que Jehová, ¿sí? Que se va a usar aquí el tetragramatón, ¿sí? El tetragramatón. Que es la yod, que es la... Bueno, se me olvidan los nombres de estas letras. Yo para esto sí soy más bien malito. Pero tenemos acá las 4 letras del tetragramatón. Siempre que se diga Jehová, normalmente nos vamos a encontrar con estas 4 letras, que es lo que llamamos el tetragramatón. Jehová Dios. No dice Dios solamente, sino Jehová Dios. Advertimos eso para mostrar cómo en el 1.1 nos va a decir solo Dios, Elohim, ¿sí? Incluso aquí aparece como Él. Es Dios. Y aquí Jehová Dios. Obviamente aquí estamos hablando de un documento diferente, a partir de la coma. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuesen en la tierra,
y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Hermanos, si no había hombres, si no había plantas, si no había campos, si no había hierba, ¿qué era la tierra? Miren ustedes, no hay plantas, no hay hierba, no hay arbustos, no llueve. Entonces, y sube solo un vapor que riega la faz de la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Qué panorama ven ustedes que tiene la tierra? ¿Ustedes le ven algún panorama a esto aquí? Panorama inerte, hermano, sin vida. Ajá. Se asemeja mucho a un desierto, ¿verdad? Se asemeja mucho a un desierto. Es una manera de hablar de la creación partiendo de prácticamente del polvo, porque eso es lo que va a hablar acá, el verso 7. Verso 7 lo va a decir. Polvo de la tierra, era lo que había. Polvo, es decir, aquí lo que hay es un polvero. Esta es una perspectiva de hablar de la creación, pero aquí, escuchen esto, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí, ¿cómo está la tierra? Aquí está llena de polvo. Y aquí, llena de agua. Entonces, mire, esta es una manera de mostrar la creación de Dios y aquí es otra. Por eso, son dos formas de una nación que de alguna manera ha tenido dos perspectivas diferentes sobre Dios, que se han desarrollado unas culturas dentro de ella, porque esta nación se divide en dos reinos, reino del norte, reino del sur, y al dividirse termina dando lugar a diferentes formas de asumir la fe en Dios y de hablar de Él. Entonces, uno lo ve cercano y otro lo ve totalmente lejano. Y más este, que es ya un escrito sacerdotal, por todo lo que se nota, por los límites, por las ceremonias que se tratan de decir aquí, se hace mención del día de reposo y otras cosas más. Estamos hablando de un texto sacerdotal. Mientras que aquí estamos hablando de un texto jehovista, ¿sí? Del reino del sur. Personas que podían hablar con más tranquilidad del Señor, incluso asemejarlo al hombre. Los del norte no hablaban con tanta tranquilidad con poner a Dios semejante al hombre, porque allá adoraban unos becerros y habían tratado de confundirla a Dios con unos animales, y entonces no querían que se asemejara a nada. Por eso hablan de un Dios y escriben de un Dios que habla es por sueños, que habla en visiones y nada más. Lo cierto es que más que la forma de asumir la creencia en Dios, la forma que tiene, queda por el interior de todos estos textos, que hay unos pueblos que creen en Dios y expresan su fe. Y de esa manera vamos a ver la construcción de estos textos. Esta sería otra manera, entonces, de ver el Génesis, y no solamente desde el asunto de familia, y luego sino también desde la construcción en la que está pues el texto. Esa sería otra manera de mirar. Ahí tenemos eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo que estábamos diciendo ahora, el día que Jehová Dios hizo
la tierra y los cielos. Mire otra palabra interesante que nos surge acá en este ejemplo que tenemos, y es que aquí habla de crear y aquí habla más de hacer. ¿Sí? Más de hacer. Y los dos términos son distintos. Vamos a mirarlos. A no ser que no los haya tenido bien en cuenta. Vamos a mirar. Creó. Bueno, miremos hizo. Si Jehová Dios hizo. Mire cómo el término es asá. Que es más como un asunto de moldear como de tomar las manos para hacer, ¿sí? Tiene que ver más con esto. De eso se habla de construir, de convertir, de cortar. También se puede traducir crear, dar, designar, destinar. Mire cómo el lenguaje es muy distinto. Mientras que si miramos el de 1:1, nos vamos a encontrar con que en el principio creó. Y se nos va a hablar de asuntos. Y aquí es bara. Y este bara es crear, cortar, atravesar, creación, creador, criar, nacer, producir. Y algunos teóricos dicen que este término solo es aplicado en asuntos de crear solo a Dios. Solo Dios puede crear de la nada. Y esto ya nos dice por qué el lenguaje. Mire cómo el lenguaje entra a ayudarnos mucho en el asunto, o al menos ponerle cuidado al lenguaje nos ayuda. ¿Por qué unos dicen hizo? Sí, unos dicen hizo. ¿Por qué estos dicen hizo? Y estos dicen creó. ¿Sí? Esto nos da lugar para pensar que al estudiar el Génesis, y esto ya sería más exegético, ¿no? Pero que lo podemos tener en cuenta en el asunto de los documentos, es esto. Bueno, creo que lo puse donde no era. Yo no quería poner el ejemplo en cielo, sino en creó. Sería más aquí. Hizo y creó. Es ese. Mire cómo se usan lenguajes distintos de épocas diferentes, con situaciones distintas. Este creó está enfatizado más para hablar de el único Dios verdadero en medio de Babilonia, que es creador, porque allá en Babilonia había muchos creadores, pero aquí se va a hablar de que es solo uno el que crea, y es el Dios de Israel. Sin embargo, este hizo habla más de la manera como Dios trata con el ser humano para irlo formando en el transcurrir del tiempo. Y por eso los dos textos nos muestran proyecciones diferentes de esta acción divina. Entonces, lo que importa no es cómo creó Dios, sino que Él creó. Y lo otro que importa es del texto, qué es lo que el escritor realmente nos quiere transmitir en cuanto a esto. Porque si queremos tratar de que estas dos cosas se
se correspondan, tendrán unas correspondencias, pero literalmente no las van a tener, porque un científico de textos de escritura vendría y nos diría, pero aquí hay unas contradicciones, porque aquí dice que Dios empezó creando desde la tierra y aquí dice que Dios comenzó creando o mejor, aquí dice que la tierra estaba llena de polvo y aquí dice que estaba llena de agua. ¿Eso cómo es? Ahí hay una contradicción, porque los textos no se pueden tomar literales, son textos de inspiración y lo que tienen son unas enseñanzas para ayudarnos a construir la vida a nosotros. Por lo tanto, ahí es donde nos vamos a dar cuenta del asunto de los documentos, cómo estos se van hilando, pero siempre con la intención de dejarnos unas enseñanzas poderosas a nosotros como hijos de Dios, y obviamente que se les dejó a ellos los primeros que fueron los lectores pues de estos textos. ¿Cómo ven el asunto allí? Yo los noto muy callados. ¿Cómo ven ustedes el asunto en todo esto que se viene mirando? A ver. ¿Les genera expectativas? ¿Cómo los coloca? A ver. ¿En qué perspectiva los pone estos textos? O esta manera pues de comenzar a ver de comenzar a leer la palabra, ¿no? Una de las cosas es que los judíos para el aprendizaje usan la técnica de la repetición, pero repetir no es decir lo mismo de la misma manera, sino que es decir lo mismo de muchas maneras diferentes. De esta forma, lo que es común a estos dos relatos es que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra, aunque lo digan de manera diferente. Para nosotros esto es muy conflictivo, porque nosotros nos fijamos más en el hecho en que suceden las cosas y no en que las cosas están, aunque no se pueda realmente explicar cómo. Que nosotros tenemos una mente más afectada por lo científico, de 1600 después de Cristo hacia acá, que se crea pues el método científico. Y para nosotros parece que es más importante explicar cómo ocurre el hecho. Y si no sabemos cómo ocurrió, entonces no lo creemos, porque la ciencia nos afectó para decirnos que si no podemos explicarlo, entonces realmente no existe. Pero este texto se escribe antes de la ciencia, pero siglos, muchos siglos antes, para mostrarnos que aunque no podamos explicar cómo se dio lugar a algo, lo cierto fue que se dio lugar. Por eso muchos desde la misma ciencia se volvieron ateos, porque quisieron explicar el universo desde unas causas meramente naturales y no aceptaron un agente exterior a todo ello, sino que dijeron que eso tenía que haber sido, estudian toda la masa, estudian todo el universo para darse cuenta, encuentran leyes, pero dan ciertas explicaciones de cómo pudo haber sido hecho. Sin embargo, la Biblia no puede ser vista desde esa mirada científica, sino desde la mirada teológica, es decir, el aceptar que hay un Dios y que ese Dios actúa y hace procesos que a veces nosotros ni los podemos explicar, pero que allí está. Es decir, que nuestra mirada es afectada por la perspectiva científica, mientras que la de ellos es más dirigida por el fenómeno, por el acontecer. Espere que aquí está el perro tratando de hacer teología conmigo, ya que ustedes no han hablado. Entonces, esa sería como la mirada que tenemos que tener allí. Nuestra mirada es más afectada por esa perspectiva, pero la del judío es más dirigida por el fenómeno, por el acontecer, y desde ahí van a hablar, desde la misma experiencia casi que podemos decir. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Aquí.
Es un texto de comparación con el del relato del 2.5 que dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Entonces, uno tendría que decir, si esto fuese de seguido una historia, pues, de cosas lineales, que acontece esto y luego aquello, ¿cómo es que en este texto se dice que ya la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla con su naturaleza, pero luego en el 2.5 se nos va a decir que no hay nada? ¿Cómo es esto? Pues obviamente son dos relatos muy diferentes que luego vienen a encontrarse y que están escritos ahí para una enseñanza. Esto desde la propuesta de construir la vida a partir de los diálogos, pues nos deja una tremenda enseñanza, dado que nos acerca a la revelación de Dios y nos muestra que esas distintas voces que hablaron para confirmar el actuar de Dios son aceptadas, aunque pareciera que una contradiga a la otra. De allí que los recursos para la construcción no estarían en la discusión de lo que se dice, que sería la sintaxis, sino en lo que se quiere decir, que sería la semántica como de lo que se dice en el relato. Y cuando hablamos aquí que desde esta perspectiva, desde esta propuesta de construir a partir de los diálogos, es que nosotros también, cuando entramos en un diálogo familiar, uno dice una cosa y otro dice otra, y a veces esas dos cosas que se dicen son totalmente distintas, que se contradicen, y si no se saben manejar los diálogos, lo que termina es creando una polémica y unas divisiones. ¿Qué es lo mejor? Que de esos diálogos lo que se busca es lo generativo, aquello que va a ayudar para la unión y no para la desunión. Por eso, y me gusta mucho este tema de la sintaxis, ¿sí? Porque la sintaxis es simplemente el escrito de manera coherente. Yo les voy a colocar un escrito acá. Pastor, Sí, dígame. lo que pasa es que no sé si a todos les sucede, pero desde que ladró el perro quedó como con un sonido muy bajito su voz. ¿Sería que el perro dañó esto o qué, hermano? ¿Y ahí cómo está? Ahí va aumentando. ¿Sí? ¿Los demás están así? Sí, ahí ya mejoró el sonido. Ah, bueno, listo, listo. Voy a acercarme más al micrófono a ver. Muy bien, estoy tratando aquí vamos a colocar aquí. Para entender un poco el tema de la sintaxis. Sería así. Por favor, Oscar, léanos este texto. Creador tierra toda, Dios la. ¿Qué dice ahí? Si lo miramos desde la sintaxis, no podemos entenderlo. Creador tierra toda, Dios la. No tiene una coherencia el texto. Por lo tanto, casi que se quedaría sin entender o habría que ponerle mucha atención. Pero diferente es que ordenemos esas mismas palabras. Dios, creador,
Es más, tendríamos que aumentar otras. Es creador de toda la tierra. Estos elementos ya hacen que se entienda lo que se dice. Esa es la sintaxis. Cómo se escriben las palabras en un orden que se pueda entender. La sintaxis también puede cambiar de un idioma a otro. No se escribe de la misma manera en el inglés que para nosotros, pero ellos lo entienden. Lo cierto es que en nosotros más o menos sería de esta manera, ¿sí? Dios es creador de toda la tierra. Siempre hay un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Es más o menos como la idea. Pero una cosa es la sintaxis y otra cosa es la semántica. La semántica es qué se quiere decir con esta frase. ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere decir? Pues, para saber qué se quiere decir con esta frase, porque Dios es creador de toda la tierra, pues uno desde la sintaxis entiende que hay un ser divino que es creador de lo que existe, de la tierra que vemos nosotros aquí. Pero, ¿qué se quiere decir con esta frase? Sería más fuerte porque nos invitaría a mirar primero el contexto en el que se dice. Para poder entender. Es decir, la frase, según el contexto donde se dice, cobra un total sentido. Cuando hablamos de la semántica, hablamos del sentido de la frase. Se dice con un sentido o se dice con otro sentido. En los diálogos, eso es lo que se pretende. Una cosa es lo que se dice, o en estos mismos relatos, una cosa es lo que se dice y otra cosa muy distinta, lo que se quiere decir. Casi que pudiéramos decir que al escribir el Génesis no hay un sentido sintáctico de escribir una historia, sino que hay más un sentido semántico. Hay algo que se quiere decir al leer esos textos. Más que simplemente escribir el hecho, es escribir el hecho para enseñar, para dar a conocer, para dar a entender algo en particular. No sé si me hice entender con el ejemplo que puse de esto aquí. ¿Sí fue entendible? Muy bien, listo. Y ya para terminar, entonces, nuestra clase de hoy, quedar listos para hablar de comenzar a estudiar el texto ya, el Génesis capítulo a capítulo. Entonces vamos a mirar los Toledot. Esta es otra perspectiva que se nos ha dado para mirar el texto. Ya miramos los documentos, miramos verlo en diálogos, en construccionismo, en una mirada en nosotros, mirarlo en asuntos de familia, mirar el texto por momentos. O sea, mire todas las herramientas que está recibiendo para que a la hora ya de mirar, de meternos en el texto, podamos tener muchas herramientas para ir observando ese texto y lo que se nos quiere mostrar allí. Entonces, con esas herramientas podemos sacar mucha agua y muy buenas enseñanzas para la iglesia, para la familia, para nosotros mismos en especial. Los Toledot. Aquí tenemos una tablita que nos muestra los Toledot. ¿Qué es Toledot? Pues Toledot significa historia, genealogía, generación. Eso significaría Toledot.
Y es lo que indica que el escritor contó 10 historias y formas en que se dio origen o se generó la vida. Cada Toledot, de esto surge el medio de ambientes hostiles y caóticos. Entonces, la tablita nos dice que lo primero que vamos a encontrar es un prefacio, ¿sí? Del 1.1 al 2.3, que sería el primer, pues sería como la introducción al libro, y a partir de ahí, después del 2.3, vamos a encontrar todos los Toledot, ¿no? Serían los siguientes Toledot. 10 Toledot, y cada uno, pues ahí están las citas de donde parte hasta donde llega. Por ejemplo, el Toledot de los cielos y de la tierra, pues empezaría en el 2.4, ¿sí? Y termina en el 4.26. El Toledot de Adán comienza en el 5.1 y va hasta el 6.8, este es pequeñito. El Toledot de Noé, 6.9 al 9.29. El Toledot de Noad y sus hijos sería del 10.1 hasta el 11.9. El Toledot de Shem sería del 11.10 al 11.26, es muy pequeño. El Toledot de Taret sería del 11.27 al 25.11. El Toledot de Ismael del 25.12 al 18. Bueno, y así hasta terminar. Allí está la guía de los Toledot. Vamos a mirar la palabra, vamos a mirar pues algunos de ellos para que los tengamos en cuenta. La palabra Toledot. Miremos, por ejemplo, Génesis 5.1. Dice, este es el libro de las generaciones. Esta es la palabra Toledot. Mírela acá. Aquí está. Toledad, ¿sí? Descendencia, familia, historia, generación, linaje, nacimiento, orden u origen. Esta siempre va a aparecer al inicio de cada uno de los relatos que se quiere dar. Entonces, por ejemplo, en el 2.4 la vamos nuevamente a tener. Estos son los orígenes. Ahí está la palabra Toledad. Mírela ahí. Toledot los llamamos nosotros. Orígenes. Entonces, ahí empieza el Toledot. Y ese va hasta el 4.26. Dijimos, ¿no? Sí, hasta aquí. Y aquí empieza el nuevo Toledot. Y dijimos que el 6.8, creo que es 6.9, empieza el otro Toledot. Mírelo acá. Mírelo ahí nuevamente. Estas son las generaciones. Y va a hablar de otro, del Toledot de Noé. Y así se van dando. Si nos vamos al 11.9, creo que es el de Sem. Aquí, estas son las generaciones. Pues nuevamente se nos va a hablar del Toledot de, este sería el de Sem, ¿sí? Y allí vamos teniendo cada día. Aquí está el de Taret, por eso decimos que este es cortiquito, miren. Sería el de Sem, pero tiene una enseñanza tremenda ese pedacito que hay ahí. Cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta. Y aquí nuevamente está el otro. Estas son las generaciones de Taret. Miren, nuevamente aparece. Entonces, esa fue. ¿Cuántas veces aparece esa palabra Toledot aquí? Pues va a aparecer 10 veces para mostrar el origen, ¿no? El cómo se va dando cada 10 historias para mostrarnos cómo Dios quiere ordenar al pueblo allí en Babilonia,
y en todo lugar donde se encuentre el pueblo de Dios. Sería pues como así. Aquí en esta gráfica que tenemos, a ver si la puedo poner un poquito más grande, esta, ¿sí? Se nos muestra a qué se le dio más prioridad. Aquí se muestran los 10 Toledot y se va a mostrar cuáles son los más grandes. Entonces tenemos que el más grande es el 10, el 8 y... ¿Sí es así? Sí. El 10, el 8 y el 6. Tenemos por aquí Ismael, vean lo pequeñito que es, sin embargo se menciona, y por aquí tenemos a Esaú, que también se menciona como un Toledot y tiene obviamente una enseñanza. Pero prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos aquí que los primeros 5 Toledots, ¿sí? Sería este, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son los que pertenecen a la historia primitiva y estarían entre el capítulo 1 al capítulo 11. Pero luego, en la segunda parte del Génesis van a aparecer, que ahí donde el libro se extiende del capítulo 12 al capítulo 50, y tenemos ahí prácticamente 38 capítulos, 39 capítulos tendríamos, que corresponden a esta historia y es a los que se les va a dar pues más preeminencia. Los más importantes entonces sería el de Abraham, el de Jacob y el de José y Judá. Serían los más importantes. Y luego miraríamos por qué se le ha dado, el escritor del Génesis le ha dado esa relevancia y esa importancia pues. Dice que los tamaños son para indicar dónde se detuvo más el autor y a qué le hizo más énfasis. Los primeros 5 serían historia primitiva y se caracterizan porque todos tienen tramos pequeños de escritura. El segundo grupo de 5, que es la historia patriarcal, se caracteriza porque hay 3 que sobresalen, que son los Toledot de Abraham, de Jacob y José. Una particularidad interesante es que cuando habla del Toledot de Taret, por poner un ejemplo, es para hablar del de Abraham. Y cuando se habla del Toledot de Jacob, es para hablar del de José. Entonces se dice que se va a hablar del de Taret, pero realmente no se habla de Taret, sino que se habla de Abraham. Y cuando se dice que se va a hablar de Jacob, no se va a hablar de Jacob, sino que se va a hablar de su hijo José. Es prácticamente lo que tenemos allí. Entonces hay un estudio, un ejemplo de estudiar los Toledot, para mirar algo, Toledot de Noé. Entonces está el 6.9 al 9.29. Dice que aquí empezó el diluvio y regularmente se conecta desde el capítulo 6.1, que todavía pertenece al Toledot de Adán. Para entender el Toledot de Noé debemos fijarnos en su nacimiento, que es el 5.28. Noé significa descanso. Pareciera que el asunto que trata el texto es sobre la maldad. No obstante, la mirada de la teología está sobre la salida, que en este caso es Noé, quien era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6.9. Como lectores de la Biblia, tendemos a poner énfasis sobre la maldad de las personas antediluvianas. Sin embargo, la Biblia nos invita a poner la mirada sobre el surgimiento del bien en medio del mal. Y ese es Noé. Cuando nace el papá, dice, ha nacido el que nos dará descanso. Se pone la mirada en lo generativo y no en el problema. Entonces, es como un ejemplo para mirar dónde se pone la mirada, que creo que ya eso está claro. ¿Sí? ¿29 fue? Sí. Y llamó su nombre Noé, diciendo,
Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, aquí, en medio de un ambiente caótico, nace una semilla que llama Noé. Y en vez de mirar todo el terreno de cizaña que hay, más bien se pone la esperanza en que algo va a suceder, en que algo va a surgir en medio del ambiente caótico que hay. Ya cuando uno, cuando pasa aquí, ya se ha hablado de que va a haber una esperanza, entonces nos venimos a aquí todavía estamos en el Toledo de Adán, ¿no? Y entonces aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, y se habla de la maldad, ¿sí? Nosotros regularmente conectamos el 6 con Noé, pero ese está conectado más con de donde viene todo ese asunto de caída de Adán. Sin embargo, aunque hay muchos textos para describir todo eso, lo que se quiere mostrar es que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y se empieza a hablar de que en medio de una generación perversa hay un hombre que es justo, es perfecto y camina con Dios, y que a partir de ese hombre que camina con Dios se puede generar una nueva oportunidad para la humanidad, porque Dios siempre está mirando. Por eso dice por allá el texto que Jehová miró desde los cielos para ver si había al menos un entendido que lo buscara él, porque de eso se trata, no de mirar el gran problema, dice, sino para mirar dónde hay una oportunidad para mejorar la situación. Desde estas perspectivas que ya hoy hemos mencionado, entonces se daría lugar a todo el estudio del Génesis. Prácticamente hasta aquí llega nuestra introducción sobre el tema, y nos tocaría es hablar sobre toda esta introducción ya para finalizar este día. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esas herramientas para ser usadas en la interpretación del texto? ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a cada uno unas cortas palabras. ¿Cómo ven la perspectiva? ¿Qué avisoran de todo esto en este estudio que comenzamos ya, pero que es introductorio, y que ya el próximo sábado estaremos metiéndonos en Génesis capítulo 1 para ir entendiendo en cada clase, y no vamos a poder profundizar, se nos van a quedar muchos detalles, pero ya hay unas herramientas que vamos a usar para bendición pues de nosotros como estudiantes. Hasta aquí, ¿cómo ven el asunto? A ver. Amén, pastor, no, está muy, muy interesante todo, las formas, todo lo que nos ha explicado. Solamente una cosita que yo quisiera saber, cuándo se pueden subir los videos o cuándo nos hacen llegar los videos, y también pues el material que usted dice que se puede aportar para ir como profundizando un poquito más o ir maciando un poquito, estudiando un poquito más las cosas. Listo. Los materiales, como ya les había dicho, pues no teníamos internet, apenas nos lo pusieron hoy. Usted sabe que para subir asuntos a internet, pues no se puede con datos, ¿no? Se necesita realmente ya las gigas aquí, pues ya gracias a Dios las tenemos. Yo creo que esta semana comenzamos a subir los materiales para que ustedes también puedan volver a verlos y de esa manera detallar asuntos en sus propios estudios que vayan a tener para predicar en las iglesias. Y los materiales, vamos a crear una biblioteca en la nube de esos materiales, de esos libros que son interesantes y que ustedes pudieran leer para ayudarse más, y los vamos a tener allí. Ya cada uno de ustedes los descargaría en sus computadoras,
o tendrían siempre conservado el link para que puedan siempre acceder a ello. Sería de esa manera. Lo cierto es que pues venimos acomodándonos para ir trabajando y pues bueno, hoy aparece por ahí yo aparezco con el nombre de Daniel Ortiz porque es que esta plataforma la estamos pagando entre Daniel y mi persona para el asunto de que no se nos corte, como ya ustedes están viendo, esto mejoró, antes entrábamos, volvíamos y salíamos y es muy cansón, pero ya no se nos corta porque obviamente estamos pagando la plataforma. Y hoy se me olvidó poner el nombre mío, entonces quedó allí, sería eso. Pero, Oscar, estaremos avanzando en eso, muy posiblemente esta semana, comenzando a subir los videos que tenemos. ¿Listo? Gracias, hermano. ¿Qué? Eso va a quedar en YouTube, ¿cierto? Subido a YouTube. Sí, va a ser subido a YouTube. ¿Qué dicen los demás? A ver, Juanquita, Sandro, Octavio está por allí. Dios les Si bendiga. hay algo que ustedes creen que se debe cambiar, algo que se debe mejorar, lo podemos hacer. La idea es que nos podamos entender y mejorar cada día. Bien pueda, Juan. Bueno, no, excelente, Dios les bendiga. Mi pastor, agradecerle por esa dedicación y esa técnica que usa para que podamos aprender, que es muy excelente. Y pues algo que quiero resaltar es que la Biblia sí, hay unos detalles que de pronto no podemos tenerlos con exactitud, pero pues queda claro que la Biblia es un libro teológico, que trae unas enseñanzas teológicas y que tiene que tener también, se tiene que activar la fe, porque esto es de creer lo que Dios ha dicho, aunque a veces no podamos entender muchas cosas y explicarlas, pero esa es la fe es la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no vemos, que no entendemos, que la mente humana no podrá captar a perfección, pero que si abrimos nuestro corazón y le creemos a Dios, podremos entender y recibir su enseñanza, lo que nos quiere decir y aplicarlo a nuestra vida y traer bendición también a la iglesia, a la familia. Y estoy aprendiendo mucho, es una bendición. Bueno, gracias, gracias. Creo que sí. Muy importante el asunto de la fe. De hecho, ya lo que decíamos en una de las clases, entendemos que esto es pura incertidumbre y la única manera de sostenernos en medio de la incertidumbre es con la fe, porque de hecho es en la incertidumbre, en medio de todos estos caos, que pueden hacer la fe. Por eso, si Dios nos arroja la incertidumbre, no debiéramos estar asustados, sino acogernos del elemento de la fe para que podamos crecer. Sandro. Sí, señor, agradecerle, hermano, por esa dedicación, pues, que usted ha tenido, hermano, y de verdad que para nosotros, especialmente para mí, ha sido una bendición muy grande. Ya he empezado a aplicar algunos aportes de lo que usted nos ha dado, hermano, y ha sido de grande bendición para mí y para la iglesia. Dios le bendiga, mi hermano. Sandro, ¿y nos puedes contar una de esas aplicaciones, si es posible? De lo que hayas aplicado. Sí, una de las aplicaciones es que uno debe de no ver el problema, sino más bien el Dios del cielo que puede hacer cosas grandes a través de ese problema. Y Amén. se ha aplicado de algunas formas, hermano. Sí, señor. Muy bien, gracias. ¿Y el hermano Octavio nos puede decir algo? Yo creo que Octavio no tiene micrófono. Listo, bueno, mis hermanos, muchas gracias. Recuerden que nos vemos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Hoy empezamos un poquito tarde porque estaban aquí aplicando pues instalando, así que esa fue la demora. Dios le guarde y que el Señor los siga ayudando en todo. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, mi pastor. Amén.